Hoy vamos a hablar sobre las pruebas funcionales hepáticas. ¿Qué son y para qué se usan? ¿Qué son? Estas pruebas son análisis de sangre que miden diferentes enzimas, proteínas y sustancias producidas por el hígado. Estas buscan comprobar la salud general de este órgano. Los análisis de las diferentes sustancias se suelen hacer al mismo tiempo con la misma muestra de sangre y pueden incluir pruebas de albumina, proteínas totales, alanina transaminasa, aspartato aminotransferasa y la bilirrubina. Estas pruebas se suelen utilizar para diagnosticar enfermedades del hígado como la hepatitis, vigilar el tratamiento de una enfermedad de este órgano, comprobar la gravedad del daño o la cicatrización causados por una enfermedad como puede ser la cirrosis, y vigilar los efectos secundarios de ciertos medicamentos. ¿Cuándo va a ser necesario realizar estas pruebas? Es necesario realizar estas pruebas cuando se presentan síntomas como la ictericia, náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal, orina oscura, heces de color claro y fatiga. Vamos a hablar sobre las proteínas totales, que son una sustancia que se va a medir en lo que es la prueba de sangre. Las proteínas totales son una mezcla muy compleja que va a incluir no solo proteínas simples, sino también proteínas conjugadas como son glucoproteínas y lipoproteínas. Su concentración en el plasma humano es de 6 a 8 gramos sobre decilitro y se puede clasificar en dos grupos, las sintetizadas en el hígado y las producidas por las células plasmáticas de la médula ósea. La mayor parte de las proteínas plasmáticas, como son la albumina, globulinas y fibrinógeno, se sintetizan en el hígado. La mayor parte de las globulinas alfa y las globulinas betas también son de origen hepático, pero las gamma-globulinas se originan en las células plasmáticas y las células del tejido linfático. Algunas apolipoproteínas se forman en las células de la mucosa intestinal. La concentración de proteínas totales puede utilizarse en la evaluación del estado nutricional. Las causas más frecuentes de una concentración elevada de las proteínas totales van a figurar deshidratación o inflamación crónica del hígado. Pero si la concentración de estas proteínas es baja, se va a deber a embarazo, administración excesiva de líquidos intravenosos, cirrosis, enfermedades hepáticas, alcoholismo crónico, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, neoplasias, enteropatías con pérdida de proteínas, malabsorción o desnutrición aguda. Para llegar a un diagnóstico más exacto acerca de algún daño hepático, se va a utilizar una técnica cuyo funcionamiento está basado en la electroforesis de las proteínas. Esta técnica se considera muy consolidada y usada rutinariamente en los laboratorios clínicos para la detección de anomalías proteicas en el suero y otros fluidos biológicos. Ahora hablaremos sobre la albúmina. La albúmina es una proteína que se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo, siendo la principal proteína de la sangre y a su vez la más abundante en el ser humano. Esta proteína se sintetiza en el hígado y tiene una concentración en el plasma alrededor de 3.5 a 5 gramos por decilitro. Comprende cerca del 60% de la proteína plasmática total. Además, el hígado produce alrededor de 12 gramos por día de albúmina y depende en gran medida del estado nutricional. Su vida media en el plasma sanguíneo es de aproximadamente 20 días y se considera que es responsable del 75 al 80% de la presión osmótica del plasma humano. La albúmina tiene una carga eléctrica negativa y algunas de las preparaciones de albúmina humana se usan en el tratamiento de choque hemorrágico y de quemaduras. Cada gramo de albúmina de la sangre retiene de 17 a 18 mililitros de agua, lo cual ayuda a mantener el volumen normal de la sangre circulante. El catabolismo de la albúmina está incrementado en los traumatismos, las infecciones y las operaciones quirúrgicas. Algunas de sus funciones son el mantenimiento de la presión oncótica, el transporte de hormonas tiroideas y liposolubles, el transporte de ácidos grasos libres, no esterificados, transporte de bilirrubina no conjugada, transporte de muchos fármacos y drogas, la unión competitiva con iones de calcio, el control del pH, y funciona como un transportador de la sangre,
que lo contiene el plasma, además de que es regulador de líquidos extracelulares. Algunas de las enfermedades más comunes de la albúmina es la cirrosis hepática debido a la disminución en su síntesis hepática, la desnutrición, el síndrome nefrótico por un aumento en su excreción, trastornos intestinales debidos a la pérdida en la absorción de aminoácidos durante la digestión y pérdida por las diarreas, enfermedades genéticas que provocan hipoalbuminemia, que usualmente son muy raras en los pacientes, y algunos procedimientos médicos como la paracentesis. Bueno, las causas de la ictericia se encuentran en los niveles altos de bilirrubina en la sangre, lo que indica una alteración en el metabolismo de la bilirrubina. El hígado va a realizar la función principal en el metabolismo de la bilirrubina. Por este motivo, las causas de la ictericia se pueden clasificar según su localización en el hígado, pues donde se produce la alteración. De esta manera podemos identificar tres principales, que son la prehepática, la hepática y la posthepática. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ictericia prehepática, o también conocida como ictericia hemolítica. La ictericia prehepática es causada por una enfermedad previa al hígado, por eso prehepática. Las causas apuntan sobre todo a enfermedades en la sangre vinculadas con un aumento en la desintegración de los glóbulos rojos o eritrocitos, o también conocido como una hemólisis, y en este caso se libera el exceso de bilirrubina, que es el producto de desintegración de la hemoglobina. La ictericia prehepática también puede aparecer en complicaciones en una transfusión de sangre. La ictericia prehepática también se denomina ictericia no hepática, ya que las causas del proceso patológico no se encuentran en el hígado, sino en la sangre. La hiperbilirrubinemia prehepática se debe a la producción excesiva de bilirrubina como resultado de hemólisis o de una alteración genética en la captación hepática de la bilirrubina no conjugada. La hemólisis suele ser el resultado de una enfermedad inmunitaria, la presencia de hematíes estructuralmente normales o la degradación de sangre extravasada. La hemólisis intravascular libera hemoglobina al plasma, donde es oxidada a metahemoglobina o forman complejos haptoglobina. Con más frecuencia, los hematíes son hemolizados extravascularmente dentro de los fagocitos y la hemoglobina se convierte en bilirrubina, es decir, que es una bilirrubina no conjugada. La bilirrubina conjugada y la no conjugada pueden diferenciarse en el laboratorio y pasan a denominarse bilirrubina directa e indirecta. Ahora bien, aquí tenemos un esquema donde podemos observar por nuestro factor desencadenante, que va a ser la hemólisis, o sea, la destrucción de eritrocitos, y pues se va a convertir en bilirrubina no conjugada a nivel de la sangre. Sin embargo, va a ser captada en el hígado y se va a convertir en bilirrubina conjugada. Ahora bien, esta bilirrubina conjugada va a ser enviada hacia nuestro intestino, donde va a convertirse en urobilinógeno, que va a tener dos formas de excreción, una por medio del riñón en forma de orina, o la segunda por heces, que pues es por medio de la urobilina, también conocida como estercobilina. En la ictericia prehepática o hemolítica, existe un aumento en la concentración plasmática de bilirrubina total debido al exceso de la fracción no conjugada. También hay un aumento de bilirrubina en orina, ya que la bilirrubina no conjugada es insoluble en agua, y el urobilinógeno en orina pues también se va a encontrar aumentado. Aquí tenemos un cuadro donde vamos a hablar sobre nuestra ictericia, la hemolítica o prehepática. Su causa pues va a ser la hemólisis y su ejemplo clínico va a ser una enfermedad autoinmunitaria, como ya la habíamos mencionado. Sin embargo, este tipo de enfermedades va a ser muy infrecuente y poco probable que llegue a pasar, sin embargo, sí llegan a existir. Y pues una hemoglobina normal que va a depender del líquido. Bueno, como tal, no va a existir un tratamiento para la ictericia, porque en sí la ictericia no es una enfermedad, sino un síntoma. Por este motivo, el tratamiento va dirigido hacia las causas que han desencadenado este aumento de bilirrubina en sangre. Bueno, si los responsables de la ictericia son el alcohol, los medicamentos u otros tóxicos,
habría que dejar de consumirlos y consultar con el médico qué tratamiento es el más adecuado. También se podría realizar algunos estudios para diagnosticar este tipo de ictericias y si es preciso se puede realizar una ecografía en la parte superior del abdomen en la que se apreciarán las vesículas y las vías biliares y otros análisis como por ejemplo una endosonografía, o sea, una ecografía por el esófago, una ERCP, que es una representación endoscópica de las vesículas y el páncreas, una tomografía computarizada o una resonancia magnética nuclear o una RMN, o una biopsia del hígado, que muestra que consiste pues en tomar la muestra de tejidos del hígado, que pues esto sería mm, pues para obtener un mejor diagnóstico para este tipo de ictericias. Bueno, compañeros, ahora vamos a hablar de lo que es la ictericia hepática. Bueno, ¿qué son las ictericias hepáticas? Bueno, son aquellas que se derivan de una agresión del órgano mismo y bueno, esta puede tener lo que es una disminución en la utilización de la bilirrubina en el hepatocito, ya sea en su captura, en la conjugación o en la excreción. Bueno, tenemos dos tipos. Las primeras son las hepatocelulares y bueno, estas son determinadas por una agresión de la glándula. Se acompaña de signos de perturbación funcional y al estudio hispatológico pues revelan una lesión que asienta en las células parenquimatosas. Y también tenemos otro tipo que son las hepatocanaliculares y bueno, estas también es una agresión a la glándula, pero la lesión radica en los capilares biliares y que evolucionan con normalidad completa o casi completa del funcionamiento hepático. ¿Vale? Bueno, ahora tenemos lo que son las causas. Las causas de la ictericia intrahepática. Bueno, las causas más frecuentes son inflamación del hígado o hepatitis. Entre muchas causas tenemos, por ejemplo, los virus y en este caso, un ejemplo tenemos el virus de la hepatitis B, los medicamentos o el alcohol, el cual puede producir hasta una cirrosis hepática y pues estos producen lo que es una inflamación en el hígado. Y bueno, como se los mencioné, tenemos una alteración en la captación hepática de bilirrubina. También tenemos una alteración en la conjugación de la bilirrubina, una alteración de la excreción de la bilirrubina. Tenemos la hepatitis, la cirrosis, el cáncer de hígado, la colestasis inducida por fármacos o incluso la necrosis. Bueno, ahora tenemos lo que son los marcadores de severidad de la enfermedad hepática y los que no son muy útiles son la AST y la ALT. Bueno, la AST no es muy útil ya que solo es en casos muy específicos y los útiles son el tiempo de protombina en la hepatitis y la cirrosis. Y tenemos a la bilirrubina total que es útil en la hepatitis alcohólica y en una hepatitis viral aguda y también tenemos a la albúmina. Ahora pues estamos hablando de lo que es de la ictericia hepática. Entonces, cuando tenemos una bilirrubina indirecta aumentada, pues vamos a tener la disminución de la captación y como una posible patología vamos a tener lo que es el síndrome de Gilbert. Ahora pues, también podemos tener una disminución en la conjugación de la bilirrubina indirecta y bueno, vamos a tener una enfermedad de Crigler-Najjar o una ictericia de recién nacido. Ahora con respecto a la bilirrubina directa, cuando se presenta una alteración de transporte y excreción, vamos a tener lo que es el síndrome de Dubin-Johnson o también un síndrome rotor. Ahora con respecto a la obstrucción de la vía biliar intrahepática, podemos tener lo que es una cirrosis biliar y cuando se trata de una necrosis hepatocelular, vamos a tener lo que es una hepatitis. Bueno, continuando con las ictericias, la ictericia posthepática, como bien su nombre indica, posthepática, pues va a ser después del hígado, más exclusivamente en los conductos biliares o árbol biliar. Como ya se mencionó anteriormente, mis compañeros, la ictericia es una coloración amarillenta de la piel y mucosas por una acumulación de bilirrubina. Quedando esto claro,
tenemos que la ictericia posthepática es una obstrucción a la excreción biliar. Bien, como mis compañeros ya mencionaron, la ictericia prehepática, pues obviamente antes, más en el eritrocito, por eso también se puede tener otro nombre como hemolítica. La hepática y la de nosotros, que es poshepática, en los conductos biliares. Esto va a hacer que nosotros no excretemos estercobilina, lo que hará que nosotros tengamos unas heces incoloras. Esta ictericia se puede deber a una obstrucción por litiasis, cálculos o un tumor, cáncer o neoplasias. Hay dos obstrucciones, extrínsecas e intrínsecas. La extrínseca normalmente pues es todo aquello que es fuera, como no tal como algo del conducto, sino como los trastornos pancreáticos, pancreatitis y cáncer. Y la intrínseca tenemos coledocolitiasis, que es como la ocupación de los conductos biliares por los cálculos. Coleilitiasis y colangitis. Bien, para los resultados de las pruebas de funcionamiento hepático, tenemos que la bilirrubina directa se va a encontrar muy aumentada en estos pacientes. Sabemos que la bilirrubina directa normalmente va en valores de 0.25. Por lo tanto, la encontraremos muy elevada. La bilirrubina sí estará presente en la orina. La ALP pues va a estar muy elevada. Más o menos decía ciertas literaturas que era 3 veces su valor normal, perdón. Y las AST, ALT y las LDH, algunas dicen que pueden estar normales, pero otros dicen que están aumentadas, pero eso es muy ligero. Bueno, vamos a hablar ahora de la transaminación. La transaminación pues es un tema muy importante que nosotros debemos dominar al momento pues de, si queremos entender como tal los valores que nos van a arrojar algunas pruebas de funcionamiento hepático. Primero, debemos saber que las proteínas van a estar conformadas por aminoácidos. Pero, ¿cómo está conformado un aminoácido? Un aminoácido está compuesto por un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo amino lo podemos observar en la parte izquierda de color azul y el grupo carboxilo lo podemos observar en la parte derecha de color naranja. El grupo carboxilo proviene del ácido carboxílico. Es por eso que este grupo funcional le va a dar la característica de ser ácido a esta molécula. Por eso se llama aminoácido, ¿vale? Ahora, la transaminación. La transaminación ocurre pues en algunas moléculas y es muy importante. Como su nombre lo indica, es la transferencia de grupos amino de una molécula a otra. Estas van a se van a llevar a cabo por enzimas que se llaman aminotransferasas o transaminasas. Importante, estas enzimas van a funcionar con vitamina B6 o piridoxalfosfato. Esto es muy importante para que nuestras aminotransferasas o transaminasas tengan una función óptima, pues necesitan de vitamina B6. Ahora, de manera general, pues vamos a ver este esquema. Nosotros tenemos un aminoácido. Como ya vimos, nuestro aminoácido va a estar conformado por un grupo amino y un grupo carboxilo. Este grupo amino lo vamos a transferir de este aminoácido a otro esqueleto carbonado. Por lo tanto, este aminoácido ya no va a ser aminoácido. Si le quitamos el grupo amino,
pues ya no se va a llamar aminoácido, ahora se va a llamar un cetoácido. ¿Por qué? Porque en el carbono en donde estaba el grupo amino, pues ya no lo tiene y se forma un doble enlace con el carbono. Y este doble enlace es lo que hace que se forme como tal el grupo cetona. Por eso se llama cetoácido. ¿Por qué? Pues porque tiene el grupo cetona y el ácido del ácido carboxílico que aún lo mantiene. Ahora, este cetoácido ya no va a ser cetoácido. Si ya le pusimos el grupo amino, va a ser un aminoácido, ¿vale? Esto es muy muy importante que lo podamos entender. Ahora, vamos a hablar un poco de la alanina transaminasa y de la aspartato transaminasa. Estas son enzimas pues muy importantes y vamos a ver qué sucede con ellas. La alanina es un aminoácido. Ahí vemos que de color rojo se resalta pues el grupo amino. Entonces, si nosotros queremos quitarle este grupo amino y lo queremos pasar a un esqueleto carbonado, necesitamos una transaminasa. En este caso la transaminasa es llamada ALT, alanina transaminasa, y se abrevia, como ya vimos, ALT. Esta alanina le vamos a quitar el grupo amino y si lo queremos pasar a otro esqueleto. Por lo general se va a usar el alfa-cetoglutarato. Casi siempre se utiliza el alfa-cetoglutarato. Entonces, la transaminasa va a hacer su trabajo y le captura este grupo amino de la alanina y lo transfiere al alfa-cetoglutarato. Por lo tanto, la alanina ya no va a ser alanina porque ya se le quitó una parte de su estructura. Ahora va a ser piruvato. El alfa-cetoglutarato ahora se va a transformar en un aminoácido. ¿Cuál? El glutamato. Aquí vemos que ya tiene el grupo amino. Importante, como les decía, que estas enzimas funcionan con vitamina B6. Aquí tenemos otra reacción muy importante, el aspartato. El aspartato es otro aminoácido, tiene el grupo amino. Si nosotros se lo queremos quitar, se lo debemos pasar a un esqueleto carbonado. Como ya les decía, por lo general es el alfa-cetoglutarato. Entonces, aquí va a actuar la transaminasa AST, aspartato transaminasa, se abrevia de esa manera. Entonces, si nosotros quitamos el grupo amino del aspartato y lo pasamos al alfa-cetoglutarato, el aspartato sin el grupo amino ahora se llama oxalacetato. Y el alfa-cetoglutarato con el grupo amino pues se llama glutamato. Estas enzimas son muy importantes al momento de hacer una prueba de funcionamiento hepático, es decir, nos sirve mucho en la analítica. ¿Por qué? Porque si nosotros ya sospechamos de que nuestro paciente tiene algún tipo de daño hepatocelular, nosotros no podemos preguntarle como tal pues a su hígado que cómo está o cómo se siente. Debemos pues recurrir a unas pruebas que nos permitan saber cómo están funcionando. Entonces, la LT y la ST básicamente la encontramos en todas las partes del cuerpo, en todos los tejidos. Sin embargo, va a haber en otros en los cuales predominan. ¿Cuáles son? El hígado. Bueno, la LT predomina en el hígado, músculo esquelético, músculo cardíaco, riñones y en los hepatocitos, en el citoplasma de los hepatocitos. Por otro lado, la ST predomina en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, en el hígado y en la mitocondria de los hepatocitos. Es decir, esta es una enzima bilocular, está tanto en el citoplasma como en la mitocondria de los hepatocitos, mientras que la ALT solamente está en el citoplasma. Esto es importante. Aquí en esta imagen pues se representa en ese círculo a un hepatocito. Las bolitas de color azul son las ALT. La ALT, como ya vimos, solamente la vamos a encontrar en el citoplasma de los hepatocitos, ¿vale? En esta imagen vamos a observar pues otro hepatocito, pero las bolitas de color azul siguen como tal, siguen representando la ALT y las bolitas de color rojo representan la AST. Como ya les decía, la AST no solamente se encuentra en el citoplasma de los hepatocitos, sino que también se encuentran dentro de sus mitocondrias. Esto es importante para pues analizar lo siguiente. Estas enzimas como tal se encuentran pues en los hepatocitos, pero ¿qué pasa cuando ocurre algún daño que está pues como tal haciendo que la membrana de nuestros hepatocitos se esté dañando? Pues si se rompe la membrana de los hepatocitos, obviamente se va a liberar su contenido. ¿Y cuáles son estas enzimas? Por lo tanto, si nosotros en una prueba de funcionamiento hepático vemos que la AST y la ALT están aumentadas, obviamente nos va a sugerir algún tipo de daño hepático. ¿Por qué? Porque pues estas enzimas se encuentran ahí y si se está rompiendo su membrana, liberan su contenido.
Estas enzimas también son importantes para valorar si el tratamiento más bien que le estamos administrando a nuestro paciente está funcionando. ¿Por qué? Porque si estas enzimas empiezan a disminuir, es pues indicativo de que obviamente el tratamiento que le estamos dando al paciente pues funciona. Vamos a hablar un poquito de la ALT. La ALT la vamos a identificar en todo proceso necrótico inflamatorio del hígado y es muy útil para seguir la evolución de hepatitis virales. La ALT, cuando está aumentada, vamos a pensar en que es un daño celular, pero digamos que apenas empieza, no es tan grave. ¿Por qué? Porque cuando se empieza un daño celular, ¿qué es lo que se rompe primero? Pues se rompe primero la membrana y se libera lo que hay en el citoplasma. Y que hay en el citoplasma, pues ALT. Entonces, como les decía, esta enzima es muy útil para seguir la evolución de hepatitis virales, por su aumento al iniciarse y su regresión paulatina en la mejora. El aumento de la ALT es muy manifiesto en la ictericia de origen viral y se eleva muy poco en la de origen obstructivo. Se eleva ligeramente en el infarto de miocardio e intensamente si predomina la estasis hepática por insuficiencia renal. Ahora, vamos a analizar la AST. ¿Qué pasa con la AST? Bueno, si vemos nosotros niveles aumentados de AST respecto a ALT, vamos a pensar que son daños hepatocelulares ya más graves. ¿Por qué? Porque ya no solamente se está rompiendo la membrana del hepatocito, también se está rompiendo, también se están dañando las mitocondrias, entonces se está liberando el contenido. Está presente en el infarto a miocardio, obviamente pues el infarto ya es un daño pues más grave. ¿Y por qué? Pues porque vimos que estas enzimas también se encuentran en el músculo cardíaco y por lo tanto está presente en el infarto al miocardio y se eleva en cirrosis y metástasis hepática. Esto es muy importante. Si nosotros vemos niveles altos de AST, vamos a sospechar de un daño hepático aún más grave. ¿Por qué? Pues porque, como ya les decía, nuestro hepatocito está sufriendo un daño pues ya más avanzado. Hay una ecuación que nosotros debemos recordar. Bueno, hay una operación que nosotros debemos recordar. Es muy importante. El cociente AST sobre ALT. Si este cociente es mayor a 1, es decir, la aspartato transaminasa es mayor que la alanino transaminasa, pues se debe sugerir en primer lugar una enfermedad hepática de origen alcohólico, ya sea esteatosis hepática, hepatitis alcohólica o cirrosis. Bueno, voy a hablar sobre trastornos del metabolismo de la bilirrubina. Son 3 trastornos. Voy a iniciar con la ictericia fisiológica neonatal. La ictericia fisiológica neonatal es un tipo de hiperbilirrubinemia no conjugada y tenemos que es el resultado de una hemólisis acelerada y un sistema hepático inmaduro para la captación, la conjugación y la secreción de bilirrubina. Durante esta condición vamos a observar que la síntesis de 2 enzimas se va a ver disminuida, que va a ser la bilirrubina glucoronosiltransferasa y en menor cantidad, pero sí se ve reducida su síntesis de la UDP glucoranato. En este padecimiento vamos a poder observar que la bilirrubina puede penetrar en la barrera hematoencefálica y dañar el tejido nervioso y provocar una enfermedad que, esto si no es tratado, ¿verdad? Puede provocar una enfermedad conocida como kernicterus o como encefalopatía tóxica hiperbilirrubinémica. Esta enfermedad pues, puede provocar un severo retraso mental. Un tratamiento que se puede utilizar es la exposición de los recién nacidos a la luz azul, o también conocido como fototerapia, lo cual promueve la excreción hepática de bilirrubina no conjugada, convirtiendo algunos en derivados que excretan en la bilis. En estos casos también se pueden utilizar algunos medicamentos, siendo el más eficiente el fenobarbital, el cual promueve el metabolismo de la bilirrubina. Otro trastorno es el defecto de la bilirrubina UDP glucoronosiltransferasa, que pues es una enzima y que cuando hay mutaciones en el gen que codifica para esta enzima, se ve afectada de tal manera que ésta tenga una poca
o incluso nula actividad. Y los síndromes que se presentan cuando esta enzima está alterada son el síndrome de Gilbert y dos tipos de síndrome de Krüger-Najar. En la primera imagen, la imagen de la izquierda, vamos a poder observar el síndrome de Gilbert, el cual pues resulta inofensivo siempre y cuando se conserve alrededor del 30% de la actividad de esta enzima. En la imagen del medio podemos ver el síndrome de Krüger-Najar tipo 1. Esta es la ictericia congénita más grave. Y aquí vamos a poder observar que el nivel de bilirrubina excede más allá de los 20 miligramos sobre disolución de suero. Esta ictericia congénita grave y el daño cerebral que la acompaña reflejan la ausencia completa de la actividad de la UDP-glucuronosil transferasa hepática. En cuanto al tratamiento, pues vamos a ver que la fototerapia resulta benéfica para disminuir los niveles de bilirrubina en el plasma, pero en cuanto al fenobarbital, este no tiene ningún efecto beneficioso. Esta enfermedad, como dije, es la enfermedad congénita más grave, ya que suele ser mortal en los primeros 15 meses de vida. Y ya por último vamos a hablar sobre el síndrome de Krüger-Najar tipo 2, que bueno, es el de la derecha. Y ¿qué diferencia tiene con el tipo 1? Pues la diferencia es que aquí la actividad de la UDP-glucuronosil transferasa sí está activa, ¿no? Está reducida su actividad, pero sí se mantiene activa. Y bueno, aquí lo que pasa es que la bilirrubina sérica no tiende a exceder los 20 miligramos sobre disolución de suero y los pacientes sí responden al fenobarbital, pero en grandes dosis. El último trastorno del metabolismo de la bilirrubina es la hiperbilirrubinemia tóxica. Esta es un tipo de hiperbilirrubinemia no conjugada y puede ser el resultado de la disfunción hepática inducida por toxinas causadas por la exposición a compuestos como el cloroformo, como arsfenaminas, al tetracloruro de carbono, el virus de la hepatitis, la cirrosis o el envenenamiento por hongos de tipo amanita. Esos trastornos adquiridos provocan un daño muy severo en el tejido hepático, ¿verdad? O sea, en los hepatocitos, en las células hepáticas. Y esto dificulta la conjugación de la bilirrubina, provocando esta afección.